Ayer se cumplieron 45 años de la muerte de la abuela Celia. De madrugada, en una de mis deliberaciones de insomne, decidí visitar la sepultura. Aunque acostumbro a descreer de ceremonias y fetichismos, he acudido más de una vez al lugar donde reposan sus restos, atraído por una disparatada esperanza de reencuentro, una excentricidad que no me permito con ninguno de mis otros muertos. Desayuné temprano y tomé el autobús urbano cuya línea finaliza en lo que antes eran las afueras de la ciudad y ahora una extensa urbanización tan fea como uniforme. Mientras me dirigía a la entrada principal, distinguí los cipreses y los panteones descollando tras los muros. El cielo, limpio de nubes, era un lienzo de intenso azul otoñal. Como desconfío de mi sentido de la orientación, pregunté sobre la ubicación del nicho al encargado, que consultó el ordenador con ademanes propios de un bibliotecario. En mi recorrido hasta la tumba, no encontré ni un solo visitante. Acompañado por el rumor de tráfico distante y el sonido de mis pasos sobre la grava, me sentí intruso en un territorio ocupado por muertos. El nicho de la abuela se halla en un cuarto piso de sepulturas. La losa ennegrecida y agrietada muestra caracteres que apenas se distinguen, a excepción de la C de Celia, que conserva una insólita blancura. Como único descendiente vivo, debiera avergonzarme, quizás, del evidente abandono en que se halla el sepulcro. Pero en mi opinión, es sensato que las tumbas se descompongan a la vez que se descomponen sus ocupantes. Los cubículos enmarcados en aluminio, en cuyo interior, tras un cristal lustroso, nos contempla la fotografía del difunto junto a unas flores de plástico, me resulta infinitamente más siniestros. Me mantuve unos minutos ante la fúnebre fachada, con la mirada puesta en la C impoluta, única superviviente del desgaste de los años. Intenté articular una frase, una palabra dirigida a la abuela que justificara la visita, pero no hallé en mi interior más que fórmulas trilladas, desprovistas de espontaneidad. De regreso a la parada de autobús, caminando entre chalets adosados de color salmón, una colmena, pensé, no muy diferente de la que acababa de abandonar, me sentí ridículo. Ya en otras ocasiones había acudido a la sepultura de la abuela con la pretensión irracional de recuperar la conexión perdida, la hebra invisible que me unía a su alma y que, a excepción de algún sueño esporádico, no percibía desde su muerte. Siempre había regresado con las manos vacías. Al fin y al cabo, ¿qué esperaba? Los cementerios no son otra cosa que vertederos.